Hola a todos, bienvenidos. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos en la charla de planificación familiar y ahorita vuelvo con ustedes en este módulo de complicaciones obstétricas y el tema que vamos a tener hoy es el de sepsis. Mi nombre es Ana María Quiseno, soy ginecobstetra, soy profesora de la Universidad de Antioquia, además hago parte del Centro Nacer en Capacitación y ya voy acompañándolas en este diplomado con la Fundación Éxito. Quisiera pedir la oportunidad para todo el personal que no sea médico y que escuche estas charlas que me parecen de todas maneras de gran importancia. Voy a tratar de hacer una charla muy concisa, bastante básica, y realmente son unos puntos claves en los cuales simplemente quiero hacer énfasis, con los que confío que dentro del contexto de sus eh, centros de salud, hospitales o primeros niveles donde trabajen, y esto asociado también al apoyo que dan desde las secretarías de salud de cada municipio y todo el proceso que se hace a nivel de cuidado de la gestante. Es importante que sepan los conceptos básicos en este proceso de atención de patologías tan complicadas, incluso para personal de salud, como la sepsis obstétrica. Mm, el término sepsis es un término que se viene utilizando en la historia hace mucho tiempo. Fue primeramente descrito por Hipócrates, quien define sepsis como putrefacción de material orgánico, bien sea vegetal o animal, y como dato curioso aparece este término en la Ilíada de Homero. Más adelante se utiliza también por Avicena, donde dice que se trata de una putrefacción de la sangre, y esto queriendo decir que inicialmente el término se consideró como un proceso infeccioso que hacía daño al ser humano. Más adelante se empezó a cuestionar ese proceso y se entendió que realmente el término sepsis se definía como un proceso o una respuesta inflamatoria que producía el mismo organismo frente a un patógeno, obviamente, que tenía que ser extraño a la colonización que todos tenemos en nuestros cuerpos de microorganismos normal o microbiota, que es el término que se utiliza hoy en día. En 1992, y eso me parece a mí que es muy reciente, inicialmente se hizo un consenso entre los neumólogos estadounidenses y la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos, donde se empezó a implementar los parámetros para definir SIRS o respuesta inflamatoria sistémica, donde se consideraba sepsis todo proceso infeccioso que no causaba procesos de hipoperfusión a nivel tisular, y se consideraba también el término sepsis graves aquellas pacientes que después de haber hecho una sepsis no respondían al manejo con líquidos y permanecían hipotensas o tenían signos de hipoperfusión. En el 2003, este consenso volvió a reunirse ya con ayuda de algunos europeos y se definió continuar con el proceso o los términos que se habían utilizado en 1992 de SIRS, llamando la atención que de todas maneras el SIRS era una respuesta que se podía dar tanto en procesos infecciosos como en procesos de trauma u otras patologías asociadas. En el 2016 salió el tercer consenso de sepsis, donde se ha tratado de darle una mirada diferente a la sepsis y tratar de establecer un inicio más temprano, unos cambios, tratar de detectar unos cambios más tempranos en el proceso de sepsis, tratando de dar nuevas valoraciones y nuevos procesos a nivel de diagnóstico para poder hacer una detección temprana de la sepsis. Algo que quiero recalcar, y hoy en día se tiene el concepto de que incluso no todos hacemos la misma respuesta frente a las infecciones. Hay pacientes que tienen una respuesta mucho más agresiva frente a una infección o una bacteremia, y esos son los pacientes que posiblemente van a producir un shock séptico y de pronto van a tener menos resultado del tratamiento que les estemos dando. E incluso las investigaciones ahorita se han ido más allá y han planteado que tiene un trasfondo inmunogenético y se están tratando de averiguar o de hacer pruebas diagnósticas donde realmente podamos establecer qué paciente, el que tenga un proceso infeccioso, puede llegar a ser una sepsis con las consecuencias que tiene y la mortalidad que esto plantea, no solo en Colombia, sino a nivel mundial.
Entonces, una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer en cuanto a identificación temprana de un proceso que puede terminar en una sepsis es cómo identificar y cuándo actuar. Bueno, como les decía, lo más importante ahorita y en lo que se está trabajando con más énfasis a nivel científico es tratar de identificar tempranamente estas respuestas que van a producir todos estos procesos y terminar en una sepsis en estos pacientes. Para eso tenemos muchísimas herramientas que se han tratado de valorar a nivel de obstetricia, ninguna de ellas aprobadas para utilizar en las gestantes. Y por eso nosotros tenemos o queremos llamar la atención a esta herramienta que es muy básica en el contexto de evaluación de las pacientes. Esto es de un estudio que se hizo en un país como Irlanda. Este tipo de tablas se colocan en la cabecera de las pacientes, ¿cierto? Y se trata, obviamente, de hacer una valoración temprana de esos pacientes en cuanto a sus signos vitales y de acuerdo al puntaje que estos tengan, básicamente nosotros vamos a establecer la prioridad de la atención de esta paciente y obviamente el riesgo que ella tiene de una sepsis en cuanto, obviamente, un cuadro clínico que sea sugestivo de infección. Todo valor en la paciente que se evalúe, estamos hablando de valores o de parámetros como presión arterial sistólica, diastólica, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la medición de FiO2, que básicamente esto es la saturación que está haciendo la paciente sobre la cantidad de oxígeno que está respirando, depende si está utilizando ayuda o no, esta con cánulas de oxígeno, Venturi o máscaras de no reinhalación, temperatura y nivel de conciencia. Si usted tiene un parámetro en su paciente que esté en las tablas o los cuadros que corresponden al rojo, quiere decir que esta paciente necesita inmediata atención por el personal médico y este tiene la obligación de, obviamente, establecer si hay o no hay un contexto que pueda poner en peligro a la paciente en cuanto a un proceso infeccioso. De ahí en adelante, entre los amarillos, verdes y el neutro, básicamente uno hace es, cada parámetro de la paciente tiene un puntaje dependiendo obviamente del valor obtenido en la paciente y esto se va sumando para obtener luego un valor y este valor se va a utilizar posteriormente con esta tabla que aparece luego, donde estamos tratando de evaluar pacientes sobre score materno de alerta temprana. ¿Listo? Todo paciente que haya tenido en esa tabla anterior un score mayor de 4 debe tener una tamización para sepsis y debe ser evaluada por un médico general en los próximos 30 minutos, ojalá menos, ¿cierto? En ese contexto, obviamente se tienen en cuenta los parámetros que para mí todavía siguen siendo válidos de sepsis, ¿cierto? Y la pregunta que se tiene que hacer uno son tres circunstancias. Primero, si la paciente tiene un score de 4, entonces sí o no, ¿cierto? Si la paciente tiene una historia sugestiva de infección reciente, sí o no. Y si la paciente tiene uno o más de los siguientes signos, que básicamente son los clasificados dentro de los parámetros para establecer respuesta inflamatoria sistémica, que es temperatura mayor de 38, menor de 36, escalofrío, taquicardia mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 o una presión arterial media menor de 65. Si esto se responde sí a más de una pregunta, básicamente la paciente requiere una valoración y tratar de descartar si esta paciente está en sepsis. Entonces, después de haber establecido que hay muchas herramientas de diagnóstico en las pacientes y haber ofrecido un ejemplo básico e importante en el contexto de valoración de toda paciente gestante, vamos a hacer un repaso a los términos básicos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata una infección? Básicamente es un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos en sitios donde básicamente pueden considerarse estériles o por la invasión por parte de estos de tejidos huésped normalmente estériles. Bueno, entonces dentro de las definiciones para el manejo de sepsis necesitamos tener en cuenta palabras básicas y que quiero repasar con ustedes. Primero, el término infección se define como un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o la invasión por parte de estos a tejidos huéspedes normalmente estériles. ¿Listo? Entonces, básicamente podemos tener tejidos que ya están colonizados por microbiota y básicamente tienen una colonización extraña a esta población normal, o tenemos un tejido que se puede considerar estéril y que básicamente tiene una colonización de un microorganismo que no debería estar ahí. ¿Listo?
Cuando tenemos una bacteremia, tenemos presencia de estas bacterias y que están vivas en sangre. ¿Cómo definimos entonces síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Entonces, básicamente desde el 1992 venimos utilizando estos 4 criterios que son muy importantes en todo el contexto de la valoración. Inicialmente en el 92 se estableció que deberíamos de tener más de 2 criterios. A partir del 2003 estamos utilizando uno de estos criterios para establecer el riesgo de que la paciente pueda tener una sepsis. Quiero de todas maneras recalcar que en este contexto ahorita con las nuevas guías establecemos que sepsis de por sí ya define un proceso infeccioso o una respuesta inflamatoria grave en todas las pacientes. Y que con una sola de estas variables tenemos la obligación de pensar en nuestras gestantes si realmente se trata obviamente de una infección importante que pueda poner en riesgo la vida de la paciente. Entonces, los criterios nuevamente son temperatura mayor de 38, menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, una PCO2 si tenemos la oportunidad de tener gases arteriales en nuestro medio menor de 32, o leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4, o bandas mayor de 10%. Esta escala es la nueva establecida después del 2010 que se llama la escala SOFA, que como ustedes ven tiene muchos más parámetros que la establecida al principio, ¿cierto? Aquí incluso estamos hablando de una real relación, obviamente, de presión arterial de oxígeno, de tener que tener una medición de tiempos de coagulación, exámenes hepáticos, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Y traer a colación que de todas maneras esta escala SOFA se ha simplificado también a nivel mundial con otros 3 parámetros que se vuelven muy sencillos de evaluar en estas pacientes. ¿Listo? Que básicamente es alteración del estado de la conciencia, que esto en todo proceso de choque cobra una gran importancia dentro de la valoración de nuestros pacientes, una tensión arterial menor de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto. Con eso, si yo tengo uno de estos parámetros, básicamente puedo establecer que la paciente puede estar entrando en sepsis. Entonces, como les decía antes, consideramos que la sepsis severa era una sepsis asociada a disfunción orgánica y que básicamente se podía establecer por signos de hipoperfusión o en la población general adulta hipotensión, y ya vamos a ver que eso es mucho más difícil establecerlo en nuestras gestantes. Y establecíamos antes que shock séptico era una sepsis con hipotensión que se describe con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una reducción de 40 milímetros de mercurio de la basal, a pesar de una resucitación adecuada de fluidos con disfunción orgánica y anormalidades de la perfusión, que lo podríamos llamar como si tuviéramos un lactato alto, que la paciente disminuya su eliminación urinaria o que tenga un estado general de la conciencia, en ausencia de causas conocidas para que expliquen mejor esta normalidad. Entonces consideramos que el shock debe entenderse como una situación en que la inadecuada distribución de fluido de sangre y la consiguiente falla en la distribución y utilización del tejido tisular por el oxígeno amenazan la vida de la paciente. La disminución en la presión arterial no es suficiente para catalogar el estado de choque. Es indispensable y necesario demostrar por cuadro clínico laboratorio el estado inadecuado de perfusión tisular. A eso quiero llamar la atención en algo. Todavía no existe un concepto de lo que realmente es una sepsis en obstetricia. El personal de salud sabe que normalmente las gestantes todas en su segundo trimestre de embarazo hacemos una disminución de la resistencia vascular periférica, básicamente estableciendo presiones que incluso en alguna población general adulta podrían ser criterios de hipotensión. Por eso en ese contexto quiero llamar a la atención uno de los criterios más importantes para tener en cuenta en la atención de las gestantes, y es que no es suficiente tener hipotensión para yo establecer una paciente que tenga una sepsis. Yo tengo que estar asociado a la hipotensión que descubro en esa paciente, tengo que evaluar signos de hipoperfusión. Esos signos de hipoperfusión se pueden hacer por exámenes de sangre, ¿cierto? Midiendo el lactato o haciendo gases arteriales en la paciente, pero mucho más sencillo y en los primeros niveles nosotros tenemos que estar pendiente de 3 signos clínicos que nos pueden estar hablando de hipoperfusión, y básica es el estado de conciencia de la paciente, que es fácil para todos evaluarlos, la eliminación urinaria y el llenado capilar. Entonces, así nosotros no tengamos en nuestro medio un lactato o unos gases arteriales,
Clínicamente y semiológicamente podemos establecer signos de hipoperfusión en la gestante que nos lleva a pensar que esa hipotensión que estamos obviamente valorando con una presión arterial realmente sí se trata de una sepsis y que está en peligro la vida de la paciente. Entonces, nosotros definimos una sepsis severa cuando tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a la mera sospecha de un foco infeccioso. Ojo que no necesitamos tener la comprobación del proceso infeccioso ya para establecer que eso sí es una sepsis. Con esto quiero decir que si así yo no tengo un uroanálisis o un urocultivo que demuestre o aísle un microorganismo, si yo tengo la sospecha por la enfermedad actual de la paciente, donde ella manifiesta hematuria, que es sangre con orina, o manifiesta problemas para orinar, o dolor para orinar, o que va muchas veces al baño, orina poquito y queda con ganas de seguir orinando, la paciente básicamente al tener esa sospecha y al tener alguno de los signos asociados a CIRS, ya puede ser empezada a estudiar como una paciente que tiene una sepsis. Entonces, esto es repetitivo, pero es importante para nosotros cognitivamente hacer la repetición y volver a insistir, ¿cierto? Que debemos actuar, ¿cierto?, cuando la paciente presente una infección documentada sospechada más uno de los siguientes valores, ¿cierto? Entonces, tenemos una paciente con fiebre mayor de 38, hipotermia menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una taquipnea, un estado mental alterado, edema significativo o balance de líquidos positivos, o si tenemos hiperglicemia, esta última muy raramente presentada, pero sin embargo se tiene que buscar. Dentro de las variables inflamatorias que también tenemos que entrar a buscar dentro de estas pacientes, ¿cierto? Y vuelvo y repito, pues simplemente con la sospecha de foco infeccioso es suficiente. Podemos establecer si la paciente tiene una hipoxemia arterial, haciendo una fórmula básica que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, y si esta es menor de 300, pensar en que ya hay un daño respiratorio o un proceso respiratorio importante. Si la paciente presenta oligoduria, si presenta incremento de la creatinina mayor de 0.5, del valor basal que se le haya tomado inicialmente, si tenemos anomalías de la coagulación, si presenta íleo, si la paciente presenta trombocitopenia o si tiene una hiperbilirrubinemia. Además de eso, también tenemos otros exámenes que se pueden asociar a esta evaluación de la paciente gestante con una sospecha de sepsis, y es leucocitosis mayor de 12.000, leucopenia menos de 4.000, bandas mayor de 10%, una PCR mayor 2 desviaciones estándar, o en el caso de ya pues otros niveles de atención, una procalcitonina mayor de 2 desviaciones estándar. También podemos empezar y estamos evaluando las variables hemodinámicas, pero teniendo muy en cuenta lo que les acabo de decir, ¿cierto? A veces tenemos gestantes que tienen una presión arterial media menor de 60 y las pacientes no tienen signos de hipoperfusión. Y esto podría ser normal en las pacientes que tienen un embarazo en segundo trimestre y que realmente se sienten bien y no manifiestan alteraciones del estado de conciencia. Pero siempre, obviamente, son parámetros que se tienen que establecer y evaluar a la luz de la semiología que estamos evaluando en esta gestante. Y obviamente, pues si lo tenemos a la mano, tenemos que evaluar un lactato mayor de 1 milimol por litro o el llenado capilar lento, que semiológicamente es de mucha ayuda en todos los casos de shock. No quiero entrar muy específico en la parte de fisiopatología, pero todos sabemos de que el choque se trata de una respuesta inflamatoria sistémica, más que el mismo proceso, más que el mismo microorganismo lo define el individuo que lo está presentando. Y por eso, obviamente, en el contexto actual se considera que es importante hacer nuevos estudios para definir qué tipo de paciente puede hacer una respuesta mayor. Y en ese caso, hablando de gestantes, estamos hablando de mujeres jóvenes en edad reproductiva, y en sepsis se ve que muchas veces los pacientes jóvenes son los que hacen las respuestas sistémicas mucho más fuertes y alteradas y mucho más graves en el contexto de evolución de estas pacientes. En nuestro medio, el problema de la sepsis es bastante importante. Consideramos que es casi siempre dentro de una de las 3 primeras causas de muerte materna. Entre la hipertensión, la sepsis y la hemorragia obstétrica, nosotros tenemos un porcentaje grande de muertes maternas, y es las causas obviamente dentro de las que tenemos que empezar a impactar a nivel epidemiológico.
Esta tabla es simplemente para mostrar qué tan importante fue la muerte materna en Antioquia dentro del 2004 al 2015, ¿cierto? Considerándose las no obstétricas mucho más importantes dentro del contexto de presentación en las gestantes y obviamente pues los resultados que esto trae a nivel epidemiológico de muertes maternas. Y esta es otra tabla que trae pues como a colación lo importante que se vuelve, obviamente, este estudio y esta patología y esta necesidad de que ustedes entiendan la sepsis como una de las complicaciones más importantes en nuestro medio y en la cual tenemos que aprender a impactar y aprender a reconocer qué paciente realmente puede estar gravemente enfermo. Esta obviamente la trae a colación simplemente, eso fue en el tiempo donde tuvimos muchas muertes maternas por H1N1, ¿cierto? Que se disparó grandemente el porcentaje de pacientes que morían por neumonía de esas causas, muertes maternas de causa no obstétrica. Lo mismo, tratar de reconocer la sepsis como un problema grande, ¿cierto?, en nuestro medio, y que es una, vuelvo y repito, de las 3 primeras causas de mortalidad materna en nuestro medio. Cuando hablamos de gestante, tenemos que tener en cuenta que la gestante, primero, pues es un binomio madre e hijo, ¿cierto? Tenemos 2 pacientes en el contexto de la atención de esta paciente y además de eso tenemos que tener en cuenta las particularidades de las gestantes en general, ¿cierto? Entonces estas pacientes tienen una fisiología materna obviamente alterada, hacen todos unos cambios importantes a nivel de volumen, a nivel de filtración glomerular, a nivel de capacidad pulmonar, que hace que las gestantes tengan y sean más susceptibles de complicaciones en cuanto a infecciones y respuestas sistémicas. Además tienen alteración de algunos resultados de laboratorio, todos sabemos que normalmente pueden presentar una leucocitosis fisiológica. Tenemos que tener en cuenta el feto como un órgano blanco en el contexto de atención de las pacientes, que puede ser una de las manifestaciones de sepsis, el compromiso fetal o el estado fetal no tranquilizador, y obviamente pues enfermedades coincidentes o propias de la misma gestación. Quiero llamar a colación estos cambios importantes que tenemos a nivel del útero, ¿cierto? Del útero aumentado de tamaño, ¿cierto? Que incluso al final de la gestación corresponde a 1.200 mililitros por minuto del gasto cardíaco, ¿cierto? Además, en los riñones tenemos una tasa de filtración glomerular aumentada, por eso en una gestante casi siempre se considera que una creatinina normal debe ser por debajo de 0.8, ¿cierto? Y eso tiene que ser no negociable en ningún contexto clínico de esas pacientes. Además, tenemos que tener en cuenta que las gestantes normalmente hacen redistribución del volumen. Las pacientes a nivel superior tienen más volumen, que hacen una distribución más hacia el nivel superior que inferior. Por eso cuando tú le tocas la mano a una gestante normalmente va a estar caliente, ¿cierto? Y obviamente esa es una de las posibilidades que ustedes tienen en la valoración del llenado capilar. Si ustedes están dentro del contexto de una paciente que tiene una infección, que puede tener una respuesta inflamatoria y tocan sus manos y la paciente está fría, pongan cuidado que esa paciente puede tener una infección muy fuerte, muy severa y puede ser una sepsis o un choque séptico. Normalmente tienen la piel caliente, húmeda, tienen congestión nasal porque tienen obviamente congestión de mucosas, aumento de la vascularización ahí a nivel de mucosas y obviamente pues las mamas están aumentadas de tamaño por todos los cambios propios de la gestación, ¿cierto? Vuelvo y repito, la disminución fisiológica de la resistencia vascular periférica en el segundo trimestre tiene que ser tenida en cuenta en la valoración de las gestantes. Por eso en estas pacientes se tiene que considerar más temprano el inicio de vasopresores porque como tienen ya una tendencia a tener una hipotensión normal fisiológica del embarazo, si estas pacientes siguen tumbando su presión arterial, básicamente van a ser más difíciles de responder, ¿cierto? Entonces inmediatamente a la paciente se le colocan líquidos, en el segundo o tercer bolo la paciente no responde, no mejora en sus signos clínicos de sepsis, tiene que ser recurrido a la ayuda de vasopresores. Y hay que tener en cuenta siempre en las gestantes que la posición de cúbito lateral mejora el gasto cardíaco hasta en un 20% y la mejora del gasto paciente de esas pacientes supone una mejor perfusión a nivel de útero y obviamente pues menos complicaciones con el feto. Tengamos en cuenta que incluso
El shock que ellos pueden hacer es un shock distributivo que normalmente lo que va a apelar son órganos vitales para la gestante y el feto no se vuelve un órgano vital en el contexto de una valoración de una paciente séptica. Entonces esta mamá puede ser valorada como una amenaza de parto pretérmino por inicio de contracciones con un estado fetal no tranquilizador y centrarse en la valoración del feto y pasar de lado que la paciente lo que estaba haciendo era un compromiso fetal por un shock distributivo y no se reanima a la paciente, no se le inician antibióticos a tiempo, entonces básicamente estamos perdiendo la oportunidad de estabilizar una gestante que posiblemente en muchas ocasiones puede ser llevada a cesárea y eso pues suma a un trauma o un daño tejido y puede tener resultados comprometedores de la vida de la paciente en el contexto de una sepsis. Lo que les estaba mencionando, obviamente tenemos que considerar el feto como un órgano que puede ser comprometido por la sepsis y que la actividad y el estado fetal no tranquilizador pueden ser signos de compromiso tisular en la gestante. Lo que les decía ahorita también, hay que tener muy en cuenta que los niveles de creatinina en ninguna patología evaluada en una gestante se pueden aceptar por encima de 0.8 o un aumento de 0.5 miligramos por decilitro en una creatinina basal, eso ya se considera un signo de insuficiencia renal o una falla renal y esa paciente tiene que ser tenida en cuenta para la valoración en el contexto de una sospecha de procesos infecciosos en cuanto a sepsis y una falla multiorgánica. Los niveles de fibrinógeno por debajo de 400 miligramos decilitro deben de ser considerados también como disfunción hematológica en la sepsis y hay que tener en cuenta que las pacientes gestantes, por toda la parte de los cambios que hacen para poder dar cabida al feto y el aumento del útero, ellas tienen una disminución de la reserva de oxígeno que se traduce en un escaso tiempo de intubación. Entonces ahorita quisiera hacer énfasis en tres cosas que son muy importantes para mí, ¿cierto? Y es el hecho primero que tienen una capacidad pulmonar menor, como lo acabo de mencionar, entonces esos pacientes pueden hacer mucho más fácil falla ventilatoria y esa paciente debería ser intubada mucho más pronto. No se acepta una saturación de oxígeno por debajo de 95 en ninguna gestante. Y cuando estamos en un proceso de sepsis o un estudio para una paciente de sepsis, siempre, a pesar de que la saturación normal, se tiene que ofrecer oxígeno suplementario para poder ayudar con esa oxigenación tisular. Vuelvo y repito el hecho de que las pacientes tienen una resistencia vascular periférica disminuida, entonces básicamente si no hay una respuesta rápida con los líquidos, esa paciente tiene que ser llevada mucho más rápido a la utilización o pensar mucho más rápido en la utilización de vasopresores y obviamente estar evaluando constantemente los signos de hipoperfusión que pueden ser por parte semiológica y clínica o de laboratorio como ya mencioné antes. Por eso, en el contexto de la gestante con riesgo de sepsis o en una sospecha de sepsis, hay que actuar incluso muy tempranamente. Esto lo traigo porque quiero que se den cuenta el aumento del consumo de oxígeno que tiene una paciente, ¿cierto? Que puede ser inicialmente de 640 por minuto, pero al final del embarazo puede ser incluso de 1200 mililitros de oxígeno por minuto. Y si está en trabajo de parto, obviamente, eso puede obviamente requerir oxigenación a pesar de que no necesariamente tenga una disminución en la saturación de oxígeno mostrada por la pulsoximetría. Esto simplemente para decir cómo se distribuye el gasto cardíaco, más o menos solo el 25% va al feto, el 12%, perdón, va al feto, y eso obviamente se obvia cuando estamos hablando de que se hace un shock distributivo y que no se prela los tejidos que no sean vitales para el caso pues como de la vitalidad de la mamá, ¿cierto? Entonces básicamente ese 12% puede ser distribuido, entonces el feto se debe considerar un órgano blanco en el contexto de una valoración del paciente con sepsis. ¿Por qué se ocurren estos cambios? Básicamente es obvio que se tienen que suplir demandas metabólicas de la madre y el feto, favorece la adaptación de la madre y el feto y favorece el crecimiento fetal sobre todo y es el que se da en el tercer trimestre. Tener en cuenta siempre que cuando estamos evaluando una gestante se tratan de dos pacientes que son intervenidos y que pueden ser y que tienen que ser objeto de valoración y de manejo en el contexto de la reanimación de una gestante. Hay algunos factores predisponentes en las gestantes que pueden ayudar a que las infecciones sean mucho más comunes.
En cuanto a neumonía del embarazo, no se trata de que la paciente gestante le da mucho más fácil neumonía, pero una vez establecida la neumonía en las gestantes, es mucho más difícil que la paciente se proteja o se resuelva el proceso de neumonía, porque hay adaptaciones fisiológicas y anatómicas del sistema respiratorio en el embarazo. Hay una disminución en la inmunidad mediada por células a nivel pulmonar. Hay una disminución en el número de células T, disminución de la actividad de células NK y disminución en la actividad de los linfocitos citotóxicos. Entonces, vuelvo y repito, no es más común que a una gestante le dé neumonía, pero cuando le da neumonía puede ser muchísimo más grave en el contexto de la gestación que esta paciente la tenga. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta y es uno de los principales procesos en los cuales tenemos que pensar en una paciente que llega con fiebre a los servicios de salud. Otras eh, de las incidencias más aumentadas que tenemos en cuanto a infecciones y principalmente después de una cesárea es la endometritis postparto, que puede llevar obviamente también a una muerte en el puerperio. Se da solamente en menos del 3% de los partos vaginales, se puede dar hasta en un 50% de las cesáreas y hasta en un 15% de las cesáreas selectivas. Y obviamente una de las situaciones que más evaluamos y buscamos dentro del control prenatal con los urocultivos y los citoquímicos de orina es las infecciones urinarias, ¿cierto? Porque tenemos en estas gestantes una reducción de la concentración medular renal, una relajación del músculo liso y un reflujo pésico-ureteral que puede llevar obviamente a que las pacientes tengan. De hecho, obstetricia somos la única especialidad que tratamos bacterias asintomáticas en este momento, ¿cierto? Por el gran riesgo que tenemos y la predisposición que tiene el embarazo y obviamente las complicaciones que esto puede llevar a amenaza de parto pretérmino y una sepsis en las gestantes. Por eso el seguimiento juicioso de ellas durante todo el control prenatal de citoquímico de orina y de urocultivo, que el urocultivo tendría que seguirse haciendo trimestralmente si la paciente llega a tener algún cultivo positivo. Entonces, ¿cuál podría ser el enfoque terapéutico una vez nosotros hagamos el diagnóstico o tengamos la sospecha de una paciente en sepsis, cierto? Entonces, debemos pedir un hemograma completo. Siempre tenemos que estar buscando el foco infeccioso que nos está inestabilizando a la paciente. Uno de los objetivos de ustedes para el tratamiento de esa paciente es retirar el foco, ¿cierto? Entonces hay que tratar de hacer una búsqueda activa de este foco y hacer cultivos pertinentes según pues como la sospecha diagnóstica. Podemos también evaluar la perfusión. La perfusión normalmente la evaluamos con ácido láctico, con exceso de bases, con una saturación venosa central de oxígeno, en el caso pues como de las unidades de cuidados intensivos. Los estados de oxigenación, entonces gases arteriales, saturación de oxígeno. Debemos tomar, si hay sospecha pues, de compromiso respiratorio, unos rayos X de tórax. Acuérdese que eso no está contraindicado en el embarazo, casi que ninguna imagen en este momento se considera contraindicada para el embarazo, a no ser que sea una resonancia magnética con gadolinio. Prácticamente todos los demás imágenes, incluyendo los que tengan contraste, se le pueden hacer a la paciente. Tenemos que buscar signos o laboratorio que nos hable de disfunción orgánica, como perfil hepático, perfil renal, perfil de coagulación, y acuérdense el feto como órgano blanco de hipoperfusión, entonces es importante establecer el estado fetal en estas gestantes. Todos conocemos que hay unas metas de manejo de las pacientes sépticas. En este caso no tenemos estudios especialmente dirigidos a gestantes, utilizamos las metas descritas para todos los pacientes que pueden tener sepsis, obviamente descrito ya por Rivers hace muchos años, y esas vuelven y tienen un papel importante en el contexto de manejo de nuestras gestantes. En las primeras 6 horas tenemos que tratar de tener y lo voy a dejar lo más claro y lo más sencillo posible a la medida de la valoración clínica de las pacientes en los primeros niveles para todos ustedes, y es tener una PAM mayor de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilogramo hora, y tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, ¿cierto?, en estas metas. Vamos a dejarlo en presión arterial y en gasto cardíaco, que son las básicas que todos tenemos, y es en ese contexto iniciar inicio de antibióticos en la primera hora y control de foco infeccioso en las primeras 6 horas. Y estas
solas actuaciones de inicio de antibióticos y control del foco infeccioso ha demostrado una reducción en la mortalidad hasta del 16%. Entonces, obviamente se tienen que implementar. Quiero hacer énfasis en algo y es el inicio del antibiótico quiere ser en la primera hora, ¿cierto? Y tratar de buscar el foco infeccioso. A veces la mera sospecha o el foco no es muy claro, ¿cierto? No sabemos si se trata de un compromiso pulmonar o no sabemos exactamente la bacteriemia a qué localización corresponde. A veces quisiéramos hacer obviamente una terapia empírica, pero localizada hacia un foco que nos ayuda a implementar o tener la escogencia del antibiótico. Pero en caso de que no lo tengamos, tenemos que empezar con un antibiótico de amplio espectro, ¿cierto? Que pueda obviamente ser dado en las gestantes y que trate de abarcar como los microorganismos más posibles. En el caso de que yo no tenga antibióticos de amplio espectro, puedo utilizar cualquier tipo de antibióticos que tenga a la mano, independientemente que yo no haya tenido la posibilidad o no tenga la posibilidad de tomar hemocultivos en esa gestante, porque el inicio de antibióticos se prela y disminuye la mortalidad materna. Una vez yo tenga la sospecha, debo empezar los antibióticos, ojalá dirigidos al foco. Si eso no se puede, entonces voy a empezar con un antibiótico de amplio espectro que se pueda utilizar en gestantes. Y si realmente no tengo más que una amoxicilina oral y es lo único que tengo en nuestros centros de salud, por favor háganlo independiente de que ustedes estén preocupados por la toma de hemocultivos. De todas maneras, la falta de cultivos no justifica el hecho de que no se inicien los antibióticos en la primera hora en el contexto de una reanimación, una gestante con sospecha de sepsis. Entonces, la reanimación ya por metas en el embarazo se debe interpretar de acuerdo a la necesidad de la paciente y de acuerdo a la edad gestacional. Se tiene que tratar y la charla, esta base de charla simplemente llama la atención de que el inicio temprano y el reconocimiento del síndrome es importante, que tenemos que pensarlo en toda paciente que llegue con una sospecha de foco infeccioso, inmediatamente tenemos que hacer la búsqueda activa de SIRS y la posibilidad de lo que nos pueden estabilizar la paciente es una gestante, por favor, la subvaloración clínica y la subestandarización del manejo médico es lo que finalmente puede llevar a que la paciente tenga una mala respuesta al tratamiento posterior o que realmente pues ese enfoque inicial no se dé y que la paciente realmente después no salga de un shock severo. Entonces por eso el reconocimiento temprano y la utilización de líquidos y antibióticos es importante en las primeras horas después del reconocimiento del diagnóstico y no podemos caer en la trampa de hacer una subvaloración clínica en estas pacientes. Inicio de antibióticos e hidratación. Básicamente, en la reanimación guiadas por metas, en las primeras horas debemos de hacer medición de niveles de lactato, obtener cultivos antes de la administración de antibiótico en los primeros 45 minutos, pero por favor, si no tenemos la posibilidad de utilizar, de realizar los hemocultivos, orocultivos o cualquier cultivo que ustedes crean o sospechen según el foco infeccioso, prela la utilización del antibiótico en la primera hora, incluso antes, sin haber tomado los cultivos. Administrar antibióticos, ojalá de amplio espectro. Se utiliza tratar de utilizar un antibiótico fuerte enfocado de acuerdo a la clínica de la paciente. Ojalá orientado pues como a la sospecha diagnóstica que tengamos. Y obviamente antibiótico de amplio espectro, porque ya finalmente después de que tengamos el hemocultivo o el resultado de los cultivos, si vemos que es un microorganismo que puede ser sensible a otro tipo de antibióticos menos fuertes, pues hacemos una desescalación del antibiótico, pero inicialmente con la mera sospecha y sin saber exactamente qué tipo de microorganismo es ideal empezar un antibiótico de amplio espectro. Y la utilización obviamente de los líquidos, que tenemos que empezar con 30 mililitros por kilogramo de cristaloides para expansión del volumen y estar pendiente obviamente, si se puede, en los otros que se puedan, de la medición del lactato, que siempre debe estar por debajo de 1, ¿cierto? Y en el caso obviamente que estén por 4 milimoles litros, esa paciente tiene un alto riesgo de muerte y tenemos que estar mucho más atentos al seguimiento de esta paciente. Administrar vasopresores si persiste hipotensa a pesar de adecuado reemplazo de volumen. Se plantea hacer el primer bolo de 30 miligramos por kilo y estar evaluando a la paciente cada 5 o 10 minutos en cuanto a la respuesta que ustedes estén buscando, sea
mejoría en la perfusión tisular, en el estado de conciencia, en la taquicardia o en la hipotensión. Si esto no pasa, se puede utilizar un segundo bolo de los mismos 30 miligramos por kilogramo. Si la paciente no responde, yo en el tercer bolo ya tengo que estar pensando en la utilización de vasopresores. ¿Cuáles son nuestras metas terapéuticas? Tenemos que tratar de llevar a esta paciente a obtener una PAM por encima de 60 o una presión arterial sistólica por encima de 90. Tenemos que tratar de obtener un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilogramo hora o mayor a 30 mililitros hora, y de esta manera incluso sabemos si la paciente está respondiendo al manejo con líquidos. A veces cuando ya está establecida una falla renal, incluso los líquidos no hacen obviamente que el riñón haga esa eliminación, entonces es importante establecer qué función renal tenemos, ¿cierto? Pero igual eso no justificaría el hecho de que ahorremos en la utilización de líquidos. Hay que utilizarlos y forzar el riñón en el contexto de evitar la hipoperfusión, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que a veces cuando esa eliminación urinaria no se ve, a pesar de la utilización de líquidos, puede ser que ya haya un compromiso renal importante, y esa paciente pues tiene que ser valorada en el contexto de que puede estar entrando en una falla renal donde necesite pues incluso diálisis. Y el estado mental normal. No quiero hacer tanto énfasis en la presión arterial de oxígeno porque obviamente en muchos sitios de pronto no vamos a tener gases arteriales, pero igual pues es un parámetro también que tener en cuenta. Entonces, normalización de la oxigenación y perfusión tisular, erradicación del foco infeccioso en las primeras 6 horas es de vital importancia en el contexto de todo paciente con sepsis, y ya obviamente volver a repetir el inicio de antibióticos en la primera hora. Aquí aparece obviamente la parte de la reposición de volumen. Preferiría que fuera con los 30 mililitros por kilogramo de peso. En algunos artículos aparece de 20 mililitros por kilogramo de peso, por eso lo traigo a colación. Y obviamente después de haber tenido reanimada a la paciente, pues la paciente tiene que continuar con una infusión de líquidos por 1 o 2 mililitros por kilogramo hora. Administrar oxígeno para mantener una presión arterial, presión de oxígeno mayor de 60 y una saturación de oxígeno mayor de 95, siempre en todas las instancias, en todo cualquier contexto clínico, la presión arterial, la oxigenación o la saturación de oxígeno debe ser mayor de 95, e iniciar terapia empírica. Si no hay respuesta clínica a carga de fluidos, se deben utilizar inotrópicos como la dopamina. La dopamina es uno de los inotrópicos más utilizados en las gestantes. Actualmente en sepsis y en adultos en general se utiliza más la norepinefrina, pero nosotros tenemos como mucha respuesta a la dopamina. Es un medicamento con el cual se han tratado bastantes estudios. Además de eso, es muy seguro para la gestante. Tiene una contraindicación en pacientes que de pronto tengan una frecuencia arterial mayor de 150, pero como se puede dar también por vía periférica, tratamos pues como de establecer que es uno de los inotrópicos que se deben utilizar en las gestantes más que la norepinefrina. Algunos estudios han evidenciado que pueden llevar a muerte cardiovascular en los pacientes, pero esto básicamente son estudios donde se incluye población bastante adulta, entonces básicamente hay una correlación con eso. Tengan en cuenta que estudios en gestantes para sepsis en cuanto a esos litrópicos son muy escasos. Y quiero llamar la atención a esto que también es muy importante, y es que la fiebre en la gestante se considera una emergencia médica. Todo paciente que tenga una temperatura por encima del normal, en ese momento se debe considerar que el feto está 2 grados por encima de lo que la paciente tiene, y eso obviamente puede repercutir en producir sustancias tóxicas, sobre todo a nivel cerebral, y puede pues tener un compromiso del recién nacido. Entonces básicamente toda fiebre, independientemente de la sospecha o del origen, debe ser considerada una emergencia en las lactantes y debe recurrirse a medios terapéuticos o físicos para bajar esta temperatura, teniendo en cuenta obviamente a la gestante, pero también teniendo en cuenta que es dañino, perjudicial para el feto. En cuanto a un manejo rápido con antibióticos, si tenemos un foco obstétrico, obviamente pues las opciones que tenemos son clindamicina 900 miligramos IV cada 8 horas, asociadas a gentamicina 240 miligramos IV cada 24 horas, o podemos utilizar ampicilina surfactante 3 gramos IV cada 6 horas. El de 3 gramos es porque son sospechas de pacientes con sepsis.
Y otras opciones de manejo sería penicilina cristalina, metronidazol o gentamicina en esta gestante. Si tenemos un foco infeccioso, pues un antibiótico muy bueno de amplio espectro sería la piperacilina tazobactam, 4.5 gramos IV cada 8 horas. La ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. Y la ceftriaxona, teniendo en cuenta que la ceftriaxona es muy inductor de resistencia bacteriana, entonces ser muy juiciosos en la utilización de este antibiótico. Y si tenemos un foco respiratorio, pues podemos utilizar la ampicilina sulbactam de 3 gramos cada 6 horas o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, porque siempre hay que buscar o tener la sospecha de neumonía típica. O ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 horas, y no se les olvide, si estamos sospechando de una neumonía viral, utilizar siempre el oseltamivir. Y esto lo traigo a colación porque es un estudio que se hace en nuestra ciudad, que es del estudio Grupo Gérmenes, que ellos básicamente hacen el estudio de las resistencias en nuestro medio, ¿cierto? Entonces nosotros aquí en Medellín tenemos la posibilidad de buscar, según el microorganismo, pues qué tanta resistencia tenemos en nuestro medio a los antibióticos y poder hacer una terapia empírica mucho más enfocada de acuerdo al estudio de resistencias que hay en nuestra ciudad. En este momento, por ejemplo, nuestra E. coli básicamente es bastante sensible al nitrofurantoína, que obviamente se puede utilizar durante la gestación en el primer y segundo trimestre, trata de no utilizarse en el tercer trimestre, sobre todo el riesgo de parto pretérmino, porque obviamente puede producir ictericia neonatal y complicaciones. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, uno de nuestros medicamentos más utilizados para bacterias asintomáticas es la nitrofurantoína, mostrando que tenemos bastante resistencia de E. coli a penicilinas en general, la ampicilina y cefalosporinas de primera generación, que eran muy utilizadas antes en el contexto de manejo de pacientes con bacteriuria asintomática. Y recuerde que los pacientes todos en ingreso a control prenatal deben de tener un urocultivo, y si el urocultivo sale positivo, esa paciente debe requerir un urocultivo trimestral para poder garantizar que la paciente no vuelva a tener esa complicación y disminuir los riesgos posteriores de procesos o de respuestas inflamatorias sistémicas. Si el urocultivo inicial es negativo, pues a esa paciente no se le debería hacer control con urocultivos posteriores. Y finalmente, pues esta frase de Cerny Luis, que todos le debemos pues como muchos, que nos abrió pues como la mente a mucho panorama en cuanto a la posibilidad del daño que nosotros podemos hacer como médicos en nuestros pacientes, y la descripción que hizo tan bonita de sepsis puerperal, que fue algo pues como en su momento muy innovador en el contexto del manejo de las pacientes y la etiología microbiana que teníamos, y obviamente pues eh, como nosotros también podemos a veces hacer daño en vez de tratar de trelar sobre la vida de la paciente, ¿cierto? Entonces, es simplemente para hacer énfasis en la sepsis. Es una enfermedad que ha subsistido con nosotros en toda nuestra historia de la humanidad. Pienso que a partir de 1992, cuando se empezaron a establecer parámetros de evaluación y realmente a hacer énfasis en el manejo de estos pacientes y cómo sospechar que las pacientes pueden terminar en una complicación tan grave como la sepsis, empezamos a tener pues como nuevos estudios en el contexto y en la valoración de estas gestantes. A veces no es fácil en las gestantes por todos los cambios fisiológicos que presentan, y se hacen ellas un poco más susceptibles de presentar complicaciones cuando presentan la infección. Entonces, yo los invito a que siempre que la paciente tenga alguna sospecha de foco infeccioso, empezar como a descartar desde lo más grave que nos puede inestabilizar la paciente como una sepsis, y no pensar desde un inicio que realmente son procesos infecciosos bastante básicos que no van a inestabilizar la paciente, porque la sepsis es una de esas patologías que a veces lo coge a uno por sorpresa. Depende mucho de la respuesta que haga la paciente al proceso infeccioso, y que lamentablemente hoy en día, a pesar de que tenemos varias tablas para valoración de la gestante para tener en cuenta, y la población adulta en general, realmente todavía no sabemos qué paciente va a ser una sepsis con compromiso con shock distributivo que va a llevar al traste de la vida de la paciente. Entonces, hay que pensar realmente lo que nos puede inestabilizar la paciente, tratar de hacer un diagnóstico
y no descartarlo, ¿cierto? Sino que tener en cuenta a la paciente, toda la parte de fisiopatología, toda la parte de la vulnerabilidad de la gestación como tal, tratar de hacer un estudio juicioso de la gestante, tratar de empoderar a la gestante y tratar también de nosotros ser muy juiciosos en la valoración de ellas para empezar a disminuir esas tasas de subvaloración clínica que tenemos en sepsis y poder impactar en nuestras tasas de mortalidad materna a nivel nacional. Mil gracias por la atención, estoy pendiente a cualquier recomendación, por los chats siempre vamos a estar ahí pendientes de ustedes, cualquier cosa que quieran retroalimentar o preguntar, estamos siempre pendientes de esto para poder pues como que ustedes tengan un aprendizaje muy satisfactorio y les deseo muy buena suerte. Hasta luego.